Hola jóvenes, soy la profesora Débora Ponce y trabajaremos en el curso de Cívica la semana 8 que se titula Diversidad Cultural. Entonces comenzamos a desarrollar esta semana. Cuando nosotros hablamos de diversidad cultural, tenemos que primero desarrollar lo que vendría a ser el término cultura. ¿Qué significa cultura? Algunos cuando estudian mucho o son letrados le llaman, esta persona posee cultura. Pero en realidad estaríamos diciendo que aquellas personas que no pueden acceder a un tipo determinado de educación no tendrían cultura. También relacionan cultura con lo ancestral, por eso te dicen las culturas del Perú, las culturas pre-incas, las culturas incaicas. ¿Pero qué son culturas? ¿O qué le llamamos cultura? Al conjunto de manifestaciones que realiza el ser humano. Muy bien. Entonces, en base a esta terminología, nacen términos que se relacionan. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de pluriculturalidad que hablar de multiculturalidad. Al principio suenan igual. Si yo analizo sus raíces, pluri y multi suena a muchos. Estamos bien hasta allí. Pero hay una diferencia. Cuando tú hablas de que el país es pluricultural y multicultural, no estás hablando de lo mismo. Pluricultural son países que poseen gran variedad de lenguas, gran variedad de grupos étnicos, pero que además están legalizados, protegidos y reconocidos. Sabemos cuántos grupos étnicos, cuántos grupos nativos existen en nuestro país y además conocemos sus nombres y hasta podemos tener interacción con ellos. Y multicultural solamente hablan de la variedad, sean o no todos reconocidos. En el caso del Perú tenemos nosotros grupos conocidos que también tenemos contacto con ellos, por ejemplo los ayanincas, pero tenemos grupos que no son no contactados. Sabemos o le hemos puesto un nombre a ese grupo, pero no tenemos contacto con ellos porque ellos también no quieren tener contacto con nosotros. ¿Por qué? Por el temor a que nosotros podamos hacerle daño más que todo. Luego vienen otros términos, cuando hablan de perder cultura. ¿La cultura se pierde? Vamos a ver, si bien todos somos inmersos en cultura, eso no quita que características de una determinada cultura se puedan perder. Ahí viene enajenación y alienación. Entonces tú dices, ¿qué es enajenar? Quitar. ¿Cuándo hubo un intento de enajenación en la cultura peruana? Cuando vinieron los españoles. Ellos querían erradicar la cultura de los pueblos indígenas. O sea, que no tuvieran esa cultura, imponiéndole formas de pensar, creencias, entre otros. Pero casi siempre no se logra la enajenación, al contrario, más que quitar la cultura, se logra fusionar, que es lo que pasó en el Perú. Y alienación no es quitar, sino que voluntariamente hay una adhesión a las culturas que no son nuestras. Por ejemplo, en el caso del Perú, el 31 de octubre, ¿qué se celebra? La mayoría dice Halloween, y en realidad es el Día de la Canción Criolla. Pero lo decimos como que tenemos que decir que es el Día de la Canción Criolla porque estamos en el Perú, pero la mayoría no lo celebra o no conoce ni siquiera las canciones criollas. ¿Por qué? Porque ya nos hemos alienado. Hemos traído esa cultura de lo que vendría a ser Halloween y ya todos lo practican de tal manera que nadie siente que ha perdido algo. Y poco a poco ha ido deteriorando nuestra cultura. Igual nacen con términos, ¿no? La mayoría ya no dice voy de compras, dice voy de shopping. Es lo mismo, pero hay términos que comenzamos a cambiar y a modificar nuestro propio lenguaje. Ahora, como decimos, no siempre cuando se busca quitar algo se logra quitar, más bien se busca fusionar. Ahí nacen entonces la interculturalidad y lo que le llamamos nosotros la transculturalidad. Cuando dos culturas se van a fusionar o se van a juntar, primero se da la interculturalidad. ¿Qué es la interculturalidad? La relación de culturas, nada más. Pero a veces cuando se relacionan, se fusionan y nace una nueva. Eso se llama transculturalidad. Un ejemplo de transculturalidad es cuando los padres son de diferentes países. Por ejemplo, la mamá viene de Inglaterra y el papá es peruano. Ese niño es producto de una transculturalidad, porque no solamente va a adherir las costumbres del país donde vive, sino también
los papás, la papá o la mamá va a interesarle la cultura que ellos poseen. A pesar que no vivan ahí, puede ser que uno sea de Inglaterra, otro peruano y vivan, por ejemplo, en Francia. Encima esa persona va a tener 3 tipos de cultura, porque los padres le van a guiar sobre esa cultura que posee. Y luego tenemos nosotros lo que le llaman aculturación e inculturación, que son como términos relacionados al ser humano. Por ejemplo, somos personas aculturadas. ¿Por qué? Porque hay actos que nosotros realizamos que de repente no están contenidos dentro del plano cultural. Ah, voy a comprar al mercado. ¿Y dónde está lo cultural allí? No es que nosotros hemos perdido la cultura, simplemente que estos actos no refrendan ni un fondo moral ni un fondo cultural, al menos que digamos, ah, voy a comprar un determinado mercado que vende artesanías, o que es costumbre ir a ese mercado, ya viene el plano cultural. Inculturación, porque es verdad, no todos los actos del ser humano son actos culturales, pero todo ser humano está inmerso en cultura. Ahora, nosotros cuando hablamos de esa terminología, entonces en el Perú mencionamos el plano de lo que es la diversidad cultural. Es decir, nuestro país es un país multi y pluricultural, tiene una gran cantidad de culturas presentes dentro de lo que es la costa, porque nosotros vamos a comparar a una persona del norte del Perú con el sur del Perú o con el centro del Perú, por ejemplo, uno que viene de Piura y uno que vive en Lima o en Tacna, de por sí no es una etnia diferente, pero ya tienen planos de costumbres distintas. Tú te vas al norte y, por ejemplo, puedes degustar de un mango verde con sal, y la mayoría dice, pero nosotros no comemos mango con sal, es otro tipo de mango, pero es parte de su cultura. O de repente viajas a la selva y te dicen que tienes que probar suri. La mayoría no quiere, pero es parte de su cultura. Y no estamos ingresando ni siquiera a diferencias étnicas. Ya si nosotros entramos más a fondo, nos vamos a dar cuenta que en la zona de la Sierra del Perú nacen las famosas comunidades campesinas. Y si nos vamos a las zonas de la selva del Perú, tenemos nosotros las comunidades nativas. ¿Y cuál es la diferencia? Ah, los dos están alejados, viven por regiones. Las comunidades nativas generalmente tienen un plano de una civilización diferente. Algunos dicen, hay que civilizarnos. Si nosotros decimos hay que civilizarnos, es como decir que no tuvieran cultura. Lo que las personas quieren hacer es insertarnos a la civilización occidental, que es muy diferente. Pero ellos tienen su propia civilización. Y las comunidades nativas tienen órganos de protección. Nosotros podemos tener contacto con ellas, pero no podemos modificar su espacio geográfico ni podemos modificar su espacio cultural. Mientras que las comunidades campesinas son más pegadas al plano de las zonas urbanas. ¿Por qué? Porque ellos son reconocidos como personas jurídicas. Pueden realizar trámites, pueden hacer también arresto ciudadano. Entonces es un contenido diferente. Las comunidades campesinas tienen un reglamento de participación, mientras que las comunidades nativas tienen un reglamento de protección, que es muy diferente. Si hablamos nosotros en función de estas etnias más importantes, por ejemplo, en función de las etnias nativas, tenemos los ayánicas, que es los que más se encuentran en el caso del Perú. Los puedes encontrar cuando viajas a Ceja de Selva, lo que es Selva Alta, puedes tomarte foto con ellos, hasta te invitan a bailar conjuntamente con sus actividades, porque son comunidades nativas contactadas y que además ellos voluntariamente les gusta tener trato con las personas o turistas que viajan a la zona. Tenemos luego la comunidad Wajún y luego los Shipibo-Conibo, que son los más conocidos. En el caso de los campesinos tenemos ahí los dos tipos de idiomas que se manejan, que es el quechua y el aymara. En el caso del aymara es una de las comunidades campesinas más fuertes porque no han tenido mucha injerencia de la población urbana. En cambio los quechuas tienen un problema. ¿Qué ha pasado con los quechuahablantes? Ellos mismos han caído en programas de discriminación, de tal manera que muchas personas que hablan quechua ya no quieren hablar quechua, o sea, no quieren decir que saben hablar quechua, porque ellos han tenido un problema en su identidad cultural. Ellos tienen problemas en cómo se sienten, si se sienten parte o no se sienten parte del Perú, y si hablaran quechua ya no se sienten parte, y eso es lo que se trabaja en lo que es sentido de pertenencia, que veremos la próxima clase. Además, ¿qué problema radica con estos idiomas de lo que vendrían a ser las comunidades campesinas o los dialectos nativos? Que si bien en el Perú se reconoce el idioma oficial, el castellano, el aymara y el quechua, y las lenguas
aborígenes, en una época tú no podías sacar documentos de estudio como segundo idioma el quechua, por ejemplo. Si es un idioma oficial, tú podrías sacarlo. Recién hace pocos años se insertó eso, es decir, si tú quieres sacar un título de maestría y tu segundo idioma es el quechua, es válido, pero años atrás no se podía. Entonces, la gente que hablaba quechua, aymara o lenguas aborígenes se sentía excluido. Parecía como que su idioma no tenía el valor o el peso que tenía el idioma castellano o un idioma extranjero como el inglés, el francés, entre otros, ¿no? Tenemos entonces ahí que hay mayor cantidad de personas quechua hablantes, pero el quechua, el problema que tiene es que no hay un solo tipo de quechua. Y a veces hay términos que entre ellos mismos no se entienden o no logran fusionarse para un solo tipo de quechua, ¿no? Y si hablamos nosotros en problemas de dialectos, nos vamos a acordar de lo que sucede en las zonas de Lima, en la parte de Yauyos, de la familia Aru. Esta familia entonces dicen que solamente nos quedan 10 personas ancianas que hablan dicho dialecto, dicho idioma. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros allí? Como se estaba perdiendo, lo que ha buscado el gobierno regional de las zonas de Lima, provincial y también el Ministerio de Cultura, es que cada vez que viajes a esta zona de Yauyos, te van a dar folletos y te van a enseñar a hablar ese idioma, para que esta familia pueda mantenerse, porque al ser solamente 10 personas ancianas que hablan este idioma, en cualquier momento se puede extinguir. Lo mismo pasa con muchas lenguas o comunidades nativas y campesinas. Por eso que también el Ministerio de Educación ha pedido que todos los libros ya no sean ni en castellano, sino sean en cada idioma donde van a ser repartidos. Involucra también este plano de la interculturalidad, no solamente el idioma en el que se maneja, sino las imágenes. Cuando llegaba un libro del Ministerio de Educación a la sierra, venían, por ejemplo, imágenes del oso polar. Entonces, está bien, son animales que deben conocer, pero siempre se empieza por reconocer las características del lugar. Entonces, se han transformado. Hay libros de acuerdo a cada zona donde se van a dirigir. Si vamos a la sierra, puedes encontrar ahí la llama y te comienzan a explicar las funciones o el tema en sí de estos animales, y luego de allí podemos darle clasificación de otros animales que existen en otras partes del mundo. Entonces, a eso se le llama también la interculturalidad. Y para mejorar toda esta situación se habla del respeto a la diversidad cultural y a la interculturalidad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Así como había el Fondo Verde del Clima para solucionar los problemas ambientales de gases de efecto invernadero, ahora existe el Fondo Internacional de lo que vendría a ser el plano cultural. O sea, países y empresas dan dinero para recolectar fondos para poder mejorar las relaciones culturales de cada país. ¿Qué se hace con eso? Se hacen libros, se hacen ONGs de apoyo no solamente a difundir la cultura, sino también a proteger a las personas vulnerables de discriminación por poseer una etnia o cultura diferente. Ahí tenemos nosotros esa situación que más o menos se analiza en el plano de cívica. Entonces ahí hemos acabado nosotros brevemente este tema de diversidad cultural.